Hoy vamos a hablar de un rey que lo tenía todo, el imperio más poderoso del mundo a sus pies, y sin embargo decidió no gobernar. ¿Cómo es posible? Pues esta es la increíble historia de Felipe III, una historia sobre el poder, la dejadez y una de las paradojas más fascinantes de la historia de España. Para entender a Felipe III primero hay que mirar a su padre, a Felipe II. El rey prudente era un adicto al trabajo, un micromanager que estaba encima de absolutamente todo. Bueno, pues su hijo fue todo lo contrario. A él lo que le gustaba era la caza, la fiesta, los rezos, pero los papeles del Estado ni tocarlos. Y claro, este contraste tan brutal no fue una simple anécdota, no, creó un vacío de poder gigantesco que lo cambió todo. Imagina la escena. Año 1598. A Felipe III le cae encima el imperio más grande del planeta, con territorios en todos los continentes conocidos. Un poder inmenso. Y resulta que a él, pues como que no le interesaba. Esta apatía por los asuntos de gobierno dejó un hueco, un agujero enorme en el mismísimo centro del poder español. Y por si fuera poco, a esto hay que sumarle el factor familiar. Los Habsburgo, ya se sabe, practicaban la endogamia sin parar. Era su manera de mantener el poder en familia. De hecho, los propios padres de Felipe III eran tío y sobrina. Y esta costumbre, que políticamente les venía muy bien, pues digamos que a la larga trajo consecuencias, y no precisamente buenas. Y claro, la naturaleza odia el vacío, y la política más todavía. Si el rey no quiere gobernar, tranquilo, que ya habrá alguien dispuesto a hacerlo por él. Y en este caso, la persona que dio un paso al frente no se limitó a llenar el hueco, directamente reinventó las reglas del poder en España. Así que la pregunta cae por su propio peso. Si el rey no estaba al mando, ¿quién mandaba de verdad? ¿Quién movía los hilos del imperio más poderoso de la tierra? Pues la respuesta está en una figura que nació en esta época, el válido. Y ojo, que esto no era un simple consejero o un ministro más, ¿qué va? El válido era el amigo íntimo del rey, su persona de confianza y en la práctica un primer ministro con un poder casi absoluto. Y el de Felipe III, Francisco de Sandoval y Rojas, más conocido como el Duque de Lerma, se convirtió sin duda en el hombre más poderoso de todo el reino. El Duque de Lerma tenía, digamos, una doble agenda. Por un lado, una agenda oficial, buscar la paz para un imperio que estaba completamente agotado. Y por otro, una agenda personal, usar su increíble poder para enriquecerse hasta límites insospechados. Una mezcla de política de Estado y, bueno, de avaricia pura y dura. En lo que respecta a la política exterior, Lerma le dio un vuelco total a la estrategia de Felipe II. Se acabaron las guerras interminables y carísimas, impulsó lo que se conoce como la Pax Hispánica. Firmó la paz con Inglaterra y una tregua crucial con los Países Bajos. Pero no nos engañemos, no lo hacía por ser un pacifista convencido. La realidad era que las arcas del Estado estaban tiritando y el imperio necesitaba un respiro sí o sí. La paz beneficiaba al Estado, desde luego. Pero el verdadero, el auténtico talento del Duque de Lerma era su asombrosa capacidad para transformar el poder político en una fortuna personal absolutamente demencial. Y para muestra, un botón. El famoso pelotazo de Valladolid. La jugada fue magistral, hay que reconocerlo. A ver, paso 1. Compra un montón de casas y terrenos baratísimos en Valladolid sin que nadie se entere. Paso 2. Convence al rey de que es una idea genial trasladar la capital y toda la corte de Madrid a Valladolid. Paso 3. Los precios de tus propiedades se disparan. ¿Qué haces? Vendes y alquilas a precios desorbitados. Y por si fuera poco, unos años después, convences al rey de volver a Madrid repitiendo la jugada. Una obra maestra de la especulación. Pero las políticas de Lerma no solo fueron corruptas, también tuvieron un lado terriblemente oscuro. Una decisión en concreto tuvo un impacto humano brutal, que se puede empezar a entender con una sola cifra. Hablamos de la expulsión de los moriscos en 1609. Eran españoles, descendientes de musulmanes que habían sido obligados a convertirse al cristianismo. Unas 300.000 personas fueron expulsadas de su propia tierra. Fue, en la práctica, una limpieza étnica que tuvo unas consecuencias económicas y sociales devastadoras, sobre todo para reinos como Valencia y Aragón, que perdieron de golpe a buena parte de su motor económico, sus agricultores y sus artesanos. Una catástrofe autoinfligida. Así que, si hacemos balance, el panorama es bastante desolador, ¿verdad? Un imperio en crisis, ahogado por las deudas, la corrupción. Y sin embargo, y aquí viene la gran paradoja, es justo en este momento de decadencia política cuando España vive una de sus épocas de mayor esplendor cultural. Por un lado, la realidad del día a día del imperio era un caos. El Estado se declaró en bancarrota, la gestión era un desastre y los problemas se amontonaban por todas partes. Y por otro lado, de forma simultánea, el arte, la literatura, florecían de una manera espectacular.
Es precisamente esta contradicción, este choque entre la ruina política y la genialidad cultural, lo que define la esencia del Siglo de Oro. Es que es alucinante, si lo piensas. Los nombres hablan por sí solos. En estos años Cervantes publica El Quijote, Lope de Vega está reinventando el teatro, Quevedo escribe sus versos más afilados y el Greco pinta sus obras maestras. Todos estos genios se estaban creando en medio de un imperio que, políticamente, se caía a pedazos. Pero claro, tanto poder acumulado y sobre todo tanta codicia, al final pasa factura. Inevitablemente te crea enemigos por todas partes, y el duque de Lerma había acumulado demasiados. Su gigantesca red de corrupción empezó poco a poco a venirse abajo. ¿Y quién fue su principal rival? Pues no fue un noble con más ambición, no. Su enemiga número uno estaba en casa, en el propio palacio, la reina, Margarita de Austria-Estiria. Era una mujer muy religiosa, con un profundo sentido del deber, y sencillamente no soportaba la corrupción de Lerma. Se convirtió en el corazón de la oposición contra él. La caída, eso sí, no fue de un día para otro. La muerte prematura de la reina Margarita en 1611, con solo 26 años, le dio un respiro. Pero ya en 1618 la situación era insostenible y finalmente el rey le retiró su favor. Lerma se vio acorralado. ¿Y qué hizo? Su última gran jugada maestra. Movió hilos y consiguió que lo nombraran cardenal. Así, con la inmunidad que le daba la Iglesia, se libró de ir a juicio. Un genio hasta para eso. Poco después, en 1621, murió el propio rey Felipe III, oficialmente por una infección en la piel. Pero hay una leyenda popular que, aunque casi seguro que es falsa, resume a la perfección lo absurdo de su reinado. Se cuenta que murió achicharrado de calor al lado de un brasero porque el único cortesano que tenía permiso para moverlo según el estricto protocolo no estaba allí en ese momento. Una anécdota que lo dice todo. Al final, ¿con qué nos quedamos de este reinado? Pues con un legado bastante desastroso. El modelo del valido, que básicamente institucionalizó la corrupción y la dejación de funciones del rey, sentó un precedente terrible. Fue un acelerador de la decadencia de un imperio que, a pesar de todo su brillo cultural, ya daba preocupantes señales de agotamiento. Y esta historia, aunque pasó hace 4 siglos, nos deja sobre la mesa una pregunta que sigue siendo totalmente relevante hoy en día. ¿Cuál es el verdadero coste para una nación o para cualquier organización de la indiferencia de quien está al mando?